En la anterior emisión habíamos dicho que el tema que habíamos tocado justamente, enfermedad degenerativa de disco, daba para mucho más. Bueno, aquí viene la segunda parte de nuestro informe. El disco intervertebral es una estructura indispensable para el funcionamiento flexible de la columna. Lo recién decíamos, lo integra el núcleo pulposo y el anillo fibroso externo. Esto hace una combinación flexible porque este anillo es rígido y este cuerpo pulposo es blando. La unión de blando y rígido hace que se convierta en algo flexible, que me permite el movimiento de las vértebras. En este caso lo que está diciendo es de la disposición que tiene toda la estructura y cómo funcionan las mesetas vertebrales, que es donde justamente apoya el anillo. Aquí vemos también muy claras en imágenes de resonancia cambios degenerativos discales. Lo que sí vemos una constante en todos estos, una importante deshidratación. Y ahora les voy a explicar por qué es tan importante el tema de la deshidratación. Fíjense en esto es un dibujo que me permite ver vértebra, disco intervertebral en su estructura normal. Cuando este disco se empieza a desplazar, como lo veíamos hoy en imagen, y esto no alcanza más del 25% del espesor del disco, estamos en presencia de una protusión. En el caso que sea superior a la altura del disco, estamos en presencia de extrusión. Si esto llega a desplazarse, este fragmento de disco se llega a desplazar fuera de su órbita, estamos hablando de migración, y secuestro se llama cuando hay pérdida de fragmento y se escapa fuera de su estructura. Todo esto es anecdótico, informativo, pero es importante para saber cuando yo veo mis análisis de qué me pasa en mi organismo. Fíjense, esto es una particularidad, se lo conoce como hernia de Small, porque justamente el disco intervertebral invade los platillos de la vértebra inmediata, superior e inferior. Como se ve acá, está invadiendo justamente las vértebras en su núcleo interno. Estructura del disco intervertebral. Es importante cuando vamos a evaluar esto, decir, bueno, ¿cómo está compuesto el disco intervertebral? Por el núcleo pulposo. ¿Qué es el núcleo pulposo? Es una estructura formada en un 60% de agua. ¿Vieron que les dije que era importante el tema de deshidratación? El segundo elemento se llaman proteoglicanos, que ahora vamos a explicar de qué se trata, colágeno y elastina. El colágeno es lo que permite la unidad celular y la elastina es lo que permite la elasticidad y movimiento. Las propiedades hidroestáticas hablan. ¿Qué es la propiedad hidroestática? Que el contenido de agua es lo que me permite que justamente soporte lo que hoy decíamos, carga mecánica. Pero ¿qué pasa? Cuando esto es sometido a una determinada presión, vamos a estar generando que el agua que contiene justamente el disco vaya perdiéndose. Porque hay un problema, hay una patología que está haciendo que mi disco sea objeto de una presión irregular, algo para el cual no está preparado. Inclusive puede ser el sobrepeso. Hace que haya una carga mecánica superior a lo que el disco fue preparado y empieza a sufrir estos inconvenientes. Aquí vemos claramente una foto que me permite ver el disco normal y el disco deshidratado. Fíjense cómo el núcleo pulposo empieza a cobrar un formato distinto y un color amarronado, que es lo que hace justamente la pauta de que está deshidratado. Aquí vemos otro anillo, este un tanto más saludable, pero con un grado de envejecimiento importante. ¿Y por qué envejece el disco? Para eso necesitamos saber de qué elementos necesitamos fundamentales para que esto funcione bien. Y el primer punto que quise destacar es la falta de nutrientes y acidificación. Los discos intervertebrales, al igual que todas nuestras células que integran nuestro organismo, son objeto de toxicidad. Cuando nosotros no tenemos la suficiente capacidad de eliminar toxinas ácidas, nuestro organismo se empieza a enfermar, porque la acidosis produce eliminación de oxígeno, rechaza la presencia de oxígeno, y en un organismo sin oxígeno hay enfermedad, sin lugar a dudas. Entonces, la falta de nutrientes y la acidificación son dos elementos importantísimos a la hora de la deshidratación del disco. El pH, entonces, es un elemento a tener muy presente para poder mantenerlo. ¿Cómo lo mantengo? Uno de los elementos es el agua alcalina y otro de los elementos son los nutrientes que yo le aporte con cierto grado de alcalinidad. Eso ya es tema de un nutricionista que pueda informarlo. El segundo tema que quise incorporar se llama glicación no enzimática. Cuando la glucosa es parte del proceso metabólico, cuando la glucosa hace contacto con una proteína, como lo es el disco intervertebral,
genera la glicación, que es un deterioro y pérdida de condiciones del disco, justamente. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en presencia de un medio avascularizado, o sea que no hay sangre, como todos los cartílagos, no hay sangre, por lo tanto no hay oxígeno. Y si hay, es por lo lindero, muy poco el oxígeno que lo trae. Cuanto menos oxígeno, recién lo decíamos, más posibilidad de enfermedad y por lo tanto más posibilidad de deshidratación. Por eso es fundamental una dieta regular que nos permita poder aportar los nutrientes necesarios, porque nuestro organismo no es, dicen que somos lo que comemos, no, en realidad somos lo que asimilamos. Por eso es tan importante cuáles son los alimentos que voy a incorporar a mi sistema. ¿Qué es lo que puede hacer la ozonoterapia por esto? Estamos hablando de patologías quizá bastante severas, pero lo que sí es una constante, que cualquier acción irregular en mi organismo me va a producir inflamación. Es sabido, como tantas veces dijimos, que el ozono desinflama. Pero hay algo más, todas estas acciones me generan dolor. El ozono genera endorfinas, por lo tanto, me disminuye el dolor. Hasta este momento, ¿curé la patología? No, de ninguna manera, pero sí logré una mejor calidad de vida. Y eso es lo que me permite, sí, con los profesionales que corresponden en cada materia, que lo pueda tratar. Insisto, si tengo un problema de lumbares, el hecho de usar una plantilla quizá me corrija la patología y el ozono me va a ayudar para poder llevar ese periodo. Y además, convengamos que el ozono me está aportando oxígeno, que lo que recién dijimos, por lo que informamos, es el gas elemento que va a hacer que tenga más y mejor calidad de vida.